mañana con 2 minutos, amables televidentes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Rosalena, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, mi querida Adriana? Amigos televidentes, excelente día, inicio de semana para todos, por supuesto. Estamos recargados de información. Hoy no nos acompaña Jorge Escobar, pero más adelante, en los próximos días, se reincorpora y arrancamos de inmediato con la información. La parroquia Puerto Bolívar en Machala, provincia de El Oro, se ha convertido en el centro de operativos constantes por parte del bloque de seguridad. Así es, porque el objetivo es la búsqueda de integrantes de un grupo terrorista que mantiene en zozobra a la ciudadanía. Veamos. Este es el panorama que se observa en la parroquia Puerto Bolívar en la provincia de El Oro. Tanquetas y tanques acompañados de camionetas con personal militar e infantería de marina se desplazan por sus calles e ingresan a barrios catalogados de alto riesgo. El objetivo, la búsqueda y captura de integrantes de grupos terroristas. Se hace control primero estatutario de todo lo que son documentos, licencias, permisos, todo tipo de trámites que tienen que tener tanto embarcaciones como vehículos en regla. Y a su vez la cuestión de control de armas y de todo tipo de actividades ilícitas que se puedan presentar. Tras el decreto ejecutivo del nuevo estado de excepción que rige en 7 provincias y una ciudad, los operativos se intensificaron en este sector, más cuando es de conocimiento público que esta organización se fraccionó y está en guerra interna, que a la fecha lleva más de 10 personas asesinadas. Estamos cumpliendo estas operaciones para mantener la seguridad y calma de la provincia del Oro. Vista en semanas anteriores ha habido un aumento de la delincuencia entre el fraccionamiento de varios grupos delincuenciales organizados, los lobos. El turismo se ha alejado de esta urbe donde miles de personas viven de ello, como los locales de venta de mariscos y negocios adyacentes al malecón porteño. También decenas de negocios han cerrado debido a la extorsión y vacunas. Sí, porque ha bajado bastante el negocio, por lo que no hay turismo. Estamos completamente abandonados, no hay turismo, estamos abandonados. Las ventas sí bajaron bastante. Si vendía un 100%, ahora ya se vende un 50%, porque una que la gente no puede salir a trabajar, otra ya el miedo. Según el oficial a cargo, estos operativos que se ejecutan permanentemente en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán vigentes hasta erradicar esta estructura criminal que a la fecha deja más de 30 detenidos. Además, la Policía Nacional realizó varios controles preventivos en diferentes sectores de Guayaquil. Los ciudadanos colaboraron con el trabajo de los uniformados en las calles. No tuvieron feriado y en cada uno de los distritos de Guayaquil se desplegaron para realizar controles en las principales calles y avenidas de la ciudad. Por ejemplo, los vimos en el Guasmo Sur, donde en las primeras horas de sábado y domingo estuvieron verificando todo tipo de vehículo y a sus ocupantes. Estamos focalizando los operativos en aquellos sectores donde se presenta un riesgo, sobre todo por algunas inculturas o inconductas que se presentan, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, control del espacio público. Así la Policía Nacional estuvo con sus uniformados brindando tranquilidad a los ciudadanos que aportaron en cada una de las inspecciones que realizaron. Vengo a tomar a mi esposa y ya salgo, pero está bien, está bien. ¿Cómo ha visto el sector del Guasmo aquí? El sector del Guasmo es variable. En el norte de la urbe, en la avenida Francisco de Orellana, también establecieron varios puntos para estos operativos disuasivos. Por aquí encontraron novedades con motocicletas. Los resultados han sido hoy día una motocicleta reportada como robada que va a ser puesta en conocimiento de la autoridad competente. Dicen que la moto está reportada como robada. Fue un caso que me pasó el año pasado, pero yo solamente hice una llamada 911 nada más. Pero ahí cuando fui a un UPC nunca me dieron las facilidades para hacer la recuperación del vehículo. Entonces la recuperé por otras formas. Mientras que otras personas esperan que los gendarmes también visiten sectores considerados como conflictivos, donde se presentan constantes delitos como extorsiones, robos y microtráfico, informó Charlie Pisa. Días después que asesinaron a un agente dentro de una agencia municipal de tránsito en Manta, la institución volvió a hacer noticia. Así es, esta vez por un incendio en unas oficinas de esa institución que según la policía habría sido provocado intencionalmente. No había pasado una semana desde que sicarios entraron a la Agencia Municipal de Tránsito de Manta y asesinaron a un agente, cuando en el área administrativa de la institución habrían intentado provocar un incendio, reveló la policía. Se levanta indicios, al parecer es un incendio provocado
de acuerdo a versiones de los señores del Cuerpo de Bomberos. Y Policía Nacional hace levantamiento de material inflamable que se había encontrado en una oficina. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en pleno feriado. El humo que salía de la segunda planta de la edificación movilizó a bomberos y policías a la zona para atender la emergencia. La verdad no sé si dentro de las investigaciones van a determinar que hubo forzamiento de seguridades o forzamiento de cerraduras para poder estar al interior. Sobre este hecho, en un comunicado, la empresa de movilidad informó que se están dando las facilidades para que se realicen las investigaciones. En esta institución municipal, en 23 meses, 8 agentes civiles de tránsito y 2 funcionarios han sido asesinados al estilo sicariato. Policía Nacional del Distrito Manta realiza la custodia justamente cuando se procede al relevo de los diferentes servicios en la agencia de tránsito. Esta es una colaboración que la realizamos interinstitucionalmente para precautelar la seguridad de los funcionarios de esta institución. El móvil de los ataques aún está siendo investigado por unidades especiales que trabajan en este y otros casos que se investigan en Manta. Se encuentran ya trabajando aquí en Manta ya desde hace algunos días ya, y los resultados pues están a la vista. Ha habido importantes temas operativos. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y la Policía Nacional capturó en Daule, provincia del Guayas, a 2 personas que custodiaban más de 1000 paquetes de droga que tenía como destino el mercado internacional. Por otro lado, en Naranjito detuvieron a 3 sujetos involucrados en hechos extorsivos. Fue la tarde del 23 de mayo cuando toda esta droga que tenía como destino el mercado internacional fue decomisada por personal de la Unidad de Investigación Antidrogas. El alcaloide estaba almacenado en una casa del Cantón Daule, custodiado por una pareja. En la intervención se decomisaron un total de 1088 paquetes que, tras las pruebas de campo realizadas por el personal de criminalística, dieron positivo para cocaína. Esta droga está valorada aproximadamente en unos 8 millones de dólares. La operación Cero Impunidad 428, aparte de la captura de los custodios, permitió la incautación de otras evidencias. Además de la droga, en el operativo se incautaron 2 vehículos, 6 teléfonos celulares, un detector de metales y $500 americanos en efectivo. Por otro lado, en Naranjito, provincia del Guayas, la denuncia de una persona a la que le exigían $10.000 para no atentar contra su vida dio paso a la ejecución del operativo Libertad E202, que terminó con la captura de 3 sujetos. Estos extorsionadores se comunicaban con la víctima a través de la aplicación WhatsApp, amenazándola e intimidándola para exigirle el pago de la extorsión. Incluso la víctima habría sufrido un atentado en su local comercial el pasado 22 de mayo. Y en Naranjito mismo, con la operación Cero Impunidad 430, otros 5 sujetos fueron capturados por tráfico de estupefacientes. En Milagro, de igual manera, la actitud sospechosa de un sujeto llamó la atención de los agentes, quienes luego de una persecución lo capturaron con varios sobres de droga en su poder, informó Miguel Laje. Muy bien, y durante este feriado la Policía Nacional realizó varios decomisos de droga, tanto en las calles de Guayaquil como en uno de sus puertos marítimos, donde en un contenedor encontraron más de 2 toneladas de cocaína. Impresionante, veamos. Son aproximadamente 25 millones de dosis de cocaína. Lo que ustedes observan en esta imagen es uno de los nuevos golpes a bandas dedicadas al narcotráfico con nexos internacionales, que en esa ocasión pretendía sacar del país 2.497 paquetes de esta droga. Las investigaciones determinaron que el destino de la estructura metálica contaminada era Rusia y que tenía una carga de banano. 2 personas fueron detenidas en esa incautación que se realizó en uno de los puertos ubicados al sur de Guayaquil. Que fue ejecutado en el puerto marítimo, dando como resultado a través de un can quien nos dio la alerta de que posiblemente uno de esos contenedores que realiza su trabajo fue detectada sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. Mientras que en una de las casas de Ceibos, el trabajo investigativo los llevó a encontrar media tonelada más. En otro caso, en el que 5 hombres y una mujer fueron detenidos. En el domicilio habían 510 paquetes también de cocaína. En el operativo aprendieron a un sujeto que era buscado como objeto de mediano valor por la fuerza pública. En total aquí incautaron media tonelada de droga.
En esa operación encontraron también $2.400 en efectivo, teléfonos celulares y vehículos que quedaron en cadena de custodia. En cuyo interior existía un contenedor, el cual había sido monitoreado por nuestras unidades de investigación, las mismas que llevaron a realizar la apertura de este contenedor para efectivamente hacer el hallazgo de la sustancia que se está poniendo en su conocimiento. Mientras que en la cooperativa Nueva Prosperina, al noroeste de la urbe porteña, los agentes interceptaron este taxi. Lo venían siguiendo desde que detectaron que en la cajuela habían guardado un saco sospechoso. 3 personas fueron esposadas y en esa ocasión... Son 28 kilos, pero la característica es que es heroína. Es la droga más costosa que existe en el mercado. Nosotros vimos uno de los celulares donde pedían que se trance esa droga con los policías, o sea, querían cohechar a los policías para que se les devuelva esta droga. Parte de la droga estaba dosificada en cápsulas para luego ser expendida en pocos gramos en diferentes sectores de Guayaquil. Ellos los denominan dedos, que están empaquetados de una forma ya tipo industrial. Entonces es muy perfecto cómo está comprimido cada una de estas pastillas. Entonces estamos hablando de un procesamiento industrializado de droga. En los 3 casos, los detenidos fueron presentados en audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía abrió las respectivas investigaciones, informó Charlie Pisa. Mucha atención, amigos, con lo siguiente, porque en pleno sepelio, sicarios asesinaron a un ciudadano dentro de un cementerio. Ocurrió en Portoviejo, provincia de Manabí, Roselena. Así es, el atacante se había infiltrado entre los familiares y amigos del fallecido. Era el momento de darle el último adiós a un ciudadano. Y entre el llanto, la nostalgia y recuerdos de la persona que había muerto, escucharon 6 disparos. Y entre los asistentes cayó un hombre con heridas e impactos de bala, que falleció al instante. Es el cementerio de la parroquia Colón en Portoviejo, provincia de Manabí, donde todos corrieron y se trataba de un sujeto armado que también fue vestido de negro. Llegó indicando que conocía al señor que estaba en el féretro, pero estaba esperando el momento oportuno para cometer el crimen. Posiblemente sea una muerte selectiva, no existen daños colaterales y es la única persona que le realizan los disparos o tiene los impactos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Andrés Moreira, de 21 años. Por su parte, la Policía Nacional levantó indicios en el Camposanto, donde también arribó la unidad de criminalística y medicina legal. A la persona que le estaban realizando sepelio es una persona que falleció en el cantón Manta. El sicario escapó en un automóvil con otros sujetos. A pocas cuadras encontraron un carro sospechoso en el que supuestamente iban esas personas peligrosas. La DINASEC investiga ese nuevo hecho violento en la capital manabita, informó Charlie Pisa. Mucha atención, amigos televidentes, lo que ha pasado, un tuit de la fiscal Diana Salazar: por respeto a la Constitución y a ustedes, estamos, estimados ciudadanos, estoy preparada para cuando llegue el momento de enfrentar el juicio político, para el que siempre estuve lista, como lo he dicho en varias ocasiones, después de la suspensión por el motivo que ya es de conocimiento público. Además indica que el contexto ha cambiado por ahora, pero lo que no cambia es el hecho de que voy a seguir hablándoles a ustedes como siempre con toda la verdad, sostiene, desmontando una por una las narrativas que han tratado y seguirán tratando de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales del juicio político, casos que son ventilados en las cortes ante los jueces competentes y sobre la base de evidencias. Sin embargo, añade, hasta que suceda, encontrarán todas las explicaciones que se merecen, con más detalles respecto a mi trabajo y el de la Fiscalía General del Estado en los próximos días. Esa información estará disponible para todas y para todos en mis redes sociales, porque es a las y los ecuatorianos a quienes me debo, porque es a quienes siempre he rendido cuentas. Infinitas gracias por su apoyo, firma Diana Salazar.
7 de la mañana con 22 minutos, amables televidentes. A esta hora de la mañana ya se encuentra con nosotros la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. Es un gusto, gracias por estar aquí, bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Adriana. Feliz de estar aquí contigo conversando a esta hora de la mañana. Muy bien, y tras 6 meses de gobierno ya del presidente Daniel Noboa, se tiene previsto tal vez realizar algunos cambios, que en ese lapso también se han dado cambios de ministros. Hay eso también, considerando que ya rindieron cuentas al pueblo ecuatoriano, se han fijado dónde están funcionando las cosas o tal vez dónde hay que ajustar ciertas tuercas. Creo que más que cambios es mantener el rumbo que se está teniendo en estos momentos, porque si algo creo que es indiscutible es que se siente el cambio después de que Daniel Noboa sea presidente. Si hablamos de cambios, fuera solamente reforzar, de mantener la atención sobre todo y el trabajar por los ecuatorianos de alguna forma, y esta vez empezar a que se sienta aún más que se solucionan los problemas estructurales que se han tenido. Entonces, si en estos primeros 6 meses los resultados se sintieron especialmente en seguridad, es primero reforzar esos resultados y por otro lado que la misma sensación que se tuvo en los resultados de seguridad también estén en infraestructura, en energía, en educación, en salud. Entonces es digamos que la misma efectividad en un punto, primero mantenerla y segundo, amplificarla en los otros, digamos que sectores del Estado. Usted habla del tema de seguridad, que por supuesto siempre va a captar la atención de la ciudadanía por el contexto que estamos atravesando. Ahora, también es un problema o un dilema comunicacional cuando el presidente lanza estas cifras como las que dio en el informe a la Nación, donde dijo que hay una reducción del 27% de las muertes violentas. Pero ¿cómo trabajar allí en ese sentido para precisamente hablar con los ciudadanos cuando ellos lo que ven a diario siguen siendo secuestros, extorsiones y también más crímenes, secretaria? Creo que esto aquí, primero, los resultados que nos vienen en seguridad son indiscutibles. No podemos recordar cómo estábamos antes, digamos, de la gestión del presidente Daniel Noboa, número uno. Y número dos, lo más importante es que esto aquí no es que se ha terminado, sino que es una lucha absolutamente constante. Y eso ya incluso refuerza la necesidad de mantener un Estado y una política de seguridad integral que esté 24/7 despierta. Y no solamente eso de ahí, sino, por ejemplo, el presidente antes del 24 de mayo envió un nuevo estado de excepción, un estado de excepción para 7 provincias y un cantón. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es entender y estar en la jugada de alguna forma de que el crimen organizado también muta su forma de actuar. Si antes era en todo el territorio nacional, después de la efectiva intervención del Estado, se han ido sectorizando en 7 provincias en especiales. ¿Qué tiene que ser el Estado en este caso? Entender cómo están mutando y poder responder ante eso. Eso significa que sí, respuesta iba a haber y lo importante es siempre estar de alguna forma a la altura. Ahora, ustedes también se han enfrentado a algunas cosas en este lapso que denominan como una campaña política anticipada, pero nos vamos acercando ya a las presidenciales del próximo año y pueden aparecer otras circunstancias, otros ataques. Entonces, ¿cómo reaccionar ante eso? Y también tomando en consideración, secretaria, que se ha cuestionado al presidente Daniel Noboa en ocasiones por no responder rápidamente. En primer lugar, creo que lo más importante es mantener el plan de acción del parte del gobierno, porque esto ya es una filosofía un poco personal, pero creo que también aplica para el gobierno. Hay que dejar que el trabajo hable por uno, que los resultados hablen por uno, que las soluciones hablen por uno y no haber mejor defensa comunicacional que es ante cualquier ataque, digamos, que se quiere implementar. Entonces, no es que estoy diciendo que los ataques no nos importan, sabemos de dónde vienen, pero también sabemos la manera de responder y eso es con los ecuatorianos, porque no hay nada que hable mejor que uno que el trabajo que uno realiza por el país. Eso en primer lugar. Y en segundo, si es que en algún momento, por alguna circunstancia, ha habido que no se responde en su momento o algo por el estilo, me encanta estar aquí conversando contigo. Perfecto, le tomo la palabra entonces. Así es, tomo la palabra. Aquí, y yendo ya mismo al aeropuerto y demás, aquí estaré. Hablemos entonces del caso de la vicepresidenta. Mañana está convocada para que rinda su versión libre y voluntaria en el denominado caso Nene. ¿Cuál es la postura del gobierno entonces? La postura del gobierno creo que siempre ha sido clara y más que la postura del gobierno creo que esto reafirma que la decisión que tomó en su momento Daniel Noboa no estaba fuera de un contexto, digamos de alguna forma, que habían razones para que él actuara como estaba actuando, que no es que era un producto vengativo ni nada por el estilo, sino que habían los suficientes indicios para poder tener que separar una persona dentro de un gobierno que evidentemente ya estaba en escándalos de corrupción. Entonces, no se podía empezar un gobierno así. Si se quería hacer un nuevo Ecuador, no se podían traer
digamos que las actitudes o la forma de hacer política del pasado, y creo que esto aquí confirma claramente que las decisiones del presidente Daniel Noboa estaban encaminadas hacia justamente eso, hacia una nueva forma de hacer política. Claro, conocemos que desde el inicio han existido problemas con la segunda mandataria, sin embargo, pues ella continúa en ese cargo. ¿Cómo van a enfocar tal vez la comunicación para tratar temas relacionados con ella? Yo creo que la postura, bueno, más que lo que creo no es que la postura del Nuevo Ecuador va a ser siempre trabajar por los ecuatorianos y las personas que quieran hablar, las personas que quieran atacar, las personas que estén buscando hacer proselitismo político y ganar 5 segundos de fama podrán hacerlo. Como dije siempre, nuestro trabajo siempre va a ser la mejor defensa en esas circunstancias. Entonces, las cosas también caerán por su propio peso y creo que lo importante en esta entrevista y de aquí en adelante es mantenernos en hablar sobre los problemas que son reales para los ecuatorianos. Correcto. Quiero conocer ahora también y retomar el tema de los índices, las cifras que dijo el primer mandatario en su informe a la Nación. Importante conocer el tema del empleo, 105.000 nuevas plazas de trabajo. 150.000. 150.000, correcto. ¿No le parece tal vez que debería ahondarse en la explicación? Porque muchos ciudadanos se preguntan o quieren conocer exactamente dónde están esas nuevas fuentes de empleo. Las nuevas fuentes de empleo están en la juventud, sobre todo, eso es lo más importante. Es empleo joven el que se ha creado mayoritariamente. Eso por un momento, y por el segundo lugar, las fuentes al final del día son las fuentes oficiales del INEC, son las fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y donde se han creado especialmente en la costa. Correcto. Correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir con este nuevo concepto? Ustedes, el gobierno como tal del Nuevo Ecuador. Sabemos que tiene apenas un mes en el cargo y que hay muchas cosas por hacer, siempre la comunicación va a estar en la mira, pero exactamente, ¿qué quieren transmitirle a los ciudadanos ecuatorianos hablando de un nuevo Ecuador? Más que un nuevo Ecuador, ahorita es el nuevo Ecuador que resuelve. Entonces, lo importante es que se sienta la ejecución del Estado y que se resuelvan los problemas de los ecuatorianos día a día. Que, por ejemplo, que si en algún momento había unas comunidades que estaban incomunicadas, que de repente lo están. Si había una población que estaba olvidada, que vuelva a estar en el radar. Que si había un dispensario que no tenía el suficiente medicamento, vuelve a estarlo. Entonces, el objetivo... Con las autoridades en territorio, porque es importante que la gente sienta esa cercanía. Es lo más importante. Entonces, si me preguntan qué es el Nuevo Ecuador, de aquí en adelante es un Nuevo Ecuador que está encargado de solucionar los problemas de la ciudadanía, que como lo dijo el presidente Daniel Noboa en su discurso, no se queda en las excusas, sino que va a las soluciones, cosa que es lo que diferencia y lo que debería de ser la marca personal de este Nuevo Ecuador. Un Nuevo Ecuador que no se queda, por ejemplo, ni en la burocracia, ni en esto es difícil, ni este ha sido el proveedor de toda la vida y no se puede cambiar, sino que encuentra la solución para los ecuatorianos. Sí, secretaria, le decía el tema del territorio, porque vemos que el presidente todavía mantiene su estrategia en redes sociales, sobre todo en el TikTok, lo cual es importante y entendemos por dónde va, pero cómo captar la atención de aquellos ciudadanos que todavía no tienen esa conexión con el internet y con las redes sociales. A ver, la mayoría de las tomas que hemos tenido del presidente también son en territorio. Eso es lo más importante aclarar. Y no, su agenda territorial siempre va a ser muy fuerte porque después no tendríamos ni siquiera material para comunicar. Y solamente una cosita, sí tenía razón, son 105 los empleos creados. Correcto, pero me emocioné. Por un momento de emoción. Que lleguen los 150.000. ¿Sabe qué? Lo puse aspiracional. Correcto. Aspiracional, ahí estaba, pero sí tenía razón. Le agradezco por su tiempo, muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Adriana. Ha sido la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, aquí en La Noticia. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, amigos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. A continuación tenemos una entrevista con el ministro de Salud, Franklin Encalada. Ya está con nosotros. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Adriana. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por el espacio y bueno, esperamos iniciar una semana muy productiva claro para el país sí. y para todos, ¿no? Por supuesto, hablemos de la vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad en nuestro país? A propósito que lanzaron ya esta nueva campaña de inmunización el jueves pasado y le consulto si ya a esta hora en todos los centros de salud tienen los biológicos para vacunar a la población. Claro.
Miren, el jueves pasado en San Antonio de Pichincha lanzamos la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esta es una campaña en la cual se ha invertido con la OMS a través de un fondo rotatorio 8 millones de dólares para la compra de 500.000 de vacunas, de las cuales ya tenemos 250.000 en el país, están en los centros de salud para vacunación de las personas, sobre todo de los niños, de pacientes con enfermedades inmunocomprometedoras, con pacientes también, nuestros adultos mayores. Tenemos que proteger a los pacientes con comorbilidades. También vamos a vacunar al personal de salud de los hospitales, los que se encuentran en mayor cantidad de contactos. Vamos a vacunar a nuestros policías que están protegiendo a nuestras fuerzas militares, sobre todo los que están en servicio activo, ¿no? Esta es una campaña de vacunación en la cual estamos iniciando en esta semana y después de 6 meses vamos a tener nuevamente 250.000 nuevas dosis para seguir vacunando. Y lo vamos primero a van hacer, con esos grupos que acaba de mencionar. Y vamos a irlo haciendo periódicamente hasta hacerlo anualmente, obligatoriamente. Va a ser como vacunarse para la influenza, también para el COVID. En Estados Unidos se encendieron las alertas por esta cepa o la variante denominada Flirt. De pronto, ¿ya está en Ecuador o alguna otra que les genere cierta preocupación o no? La verdad no. Justamente estamos monitoreando, ¿no?, los pacientes que ingresan al país, sobre todo. Estamos observando a través del INSPI, se han hecho las observaciones, los controles necesarios para ver si tenemos esta nueva variante, pero no la tenemos. Pero lo que podríamos iniciar en su momento será con una campaña de lavado de manos, desinfección, uso de mascarilla quizás allí. Pero en este momento el sistema sanitario no tiene en el país la nueva cepa de variante, y yo creo que con la vacunación también es importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitirnos que nuestros enfermos, nuestros adultos mayores, que son los que más graves a veces les da la enfermedad, no caigan en un hospital, en una terapia intensiva, o las secuelas también que deja esta enfermedad. Son cosas graves con las que tiene que vivir luego el sistema sanitario y nuestro paciente. Y acordémonos que un paciente mayor que le da esta enfermedad, tiene una complicación, se queda con una secuela, no es solamente el paciente, es el núcleo familiar el que se compromete, y en esa preocupación es la preocupación del Ministerio de Salud, justamente para darle una respuesta a la ciudadanía, ¿no? Ok, ministro, por otra parte también ustedes emprenden una campaña de vacunación, pero contra el virus del papiloma humano, que en una primera fase va dirigida a los menores en distintos establecimientos educativos. ¿Ya a cuántos niños y niñas han podido vacunar hasta el momento? Claro, mire, esta es una campaña que estamos iniciando, que ya la tenemos iniciada hace casi un mes, justamente para evitar que este virus sea algo que se nos venga encima luego con nuestros pequeños, porque acordémonos que la población expuesta generalmente son los adolescentes. Entonces hemos iniciado una campaña masiva de vacunación contra las damitas, adolescentes, y también estamos iniciando la campaña de vacunación en los niños. Acordémonos que los niños también son fuente de contagio, están expuestos. Entonces, a partir de los 9 años ya estamos vacunando a los niños, y eso va a ser a nivel nacional la vacunación, cosa que estén protegidos. Si bien es cierto, pueden estar expuestos, pero ya tienen una vacuna encima que los va a proteger, sobre todo a ellos, y proteger a los contactos. ¿Cuál ha sido la aceptación hasta el momento o el porcentaje de menores ya vacunados? Va a ser secuencialmente. Mire, estamos nosotros en una campaña promocional en la cual estamos diciéndole a nuestros jovencitos cuáles son las consecuencias de no vacunarse. Primero, haciendo conciencia con nuestros menores sobre la vacunación, la importancia de vacunarse. Estamos teniendo una muy buena respuesta, sobre todo estamos dando charlas en los colegios, en las universidades, donde se ha visto una aceptación masiva de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, porque justamente tanto damitas como varones están acudiendo masivamente a nuestro centro de salud. Y eso es algo bonito, porque en este año y en estos 6 meses nosotros hemos podido percatarnos que hemos tenido mayor afluencia de la ciudadanía en los centros de salud. Ya sienten un poco más de confianza en acudir a los hospitales, a los centros de salud, porque están nuestros médicos y no están con las manos vacías. Y están con los implementos necesarios, los insumos, las medicinas, y esto es lo bueno, y hay que decirlo, estamos nosotros sobre el 80% de abastecimiento en dispositivos médicos y en medicamentos que son verificables. No es que el ministro de Salud se le ocurre decir que estamos al 80%. Esto es un plano verificable que lo saqué el día de ayer, justamente porque tuve una entrevista previa y pedí
y que me den el stock. ¿Cómo estamos? A nivel de país, estoqueados en dispositivos médicos y en medicamentos, y estamos. La respuesta exacta, 80% en medicamentos y 78% en dispositivos médicos. Nosotros cuando ya disminuimos el porcentaje de abastecimiento, nosotros empezamos a hacer los procesos justamente para evitar el desabastecimiento. Y eso fue lo que ocurrió ahora poco con esto de la insulina, que no había insulina en los centros privados, en la red complementaria, pero nosotros como Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, establecimos la compra de insulina previo cuando ya veíamos que estaba disminuyendo, y eso ha sido bueno. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro centro de salud tenemos más de 240.000 dosis para dar insulina a nuestros pacientes diabéticos. Y ustedes están justamente verificando, es lo responsable. Sí, constantemente, porque nosotros hemos recorrido algunos centros de salud y receptamos esas denuncias donde las personas nos indican que no tienen los insumos necesarios. Aparte de conocimiento público, también la situación de varios hospitales del país. Claro, miren, cuando nosotros hablamos de que vamos a los centros de salud, generalmente ha habido una conducta en nuestro país, y tenemos que decirlo así, ha habido una conducta por evidenciar lo malo. Pero yo quiero invitar a la ciudadanía a que visiten, porque yo cuando visito los centros de salud, no visito los hospitales grandes, visito los centros de salud. De hecho, estuvimos en la semana anterior en Machachi, en Sangolquí, hemos estado en Orellana, en El Puyo, en El Coca. Nosotros vemos y evidenciamos lo que estamos diciendo, porque para mí sí es bien complejo cuando alguien dice, no hay medicina, y es lo común, no hay medicina, no están los médicos no nos atienden, y invaden las redes, y en el momentito yo pido una explicación al directivo de ese hospital, dice, no, aquí está. Entonces cuando se ve, y es muy notorio ver que después la persona dice, gracias porque fue atendida, y está su nota también allí, la evidencia, porque a mí sí me interesa la evidencia, me interesa que la ciudadanía vea que si bien es cierto, podemos estar debilitados en algo, pero en ese momento nosotros encontramos la oportunidad. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el mecanismo para servir a esta persona? Y lo hacemos. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita en Galápagos, que teníamos ya 2, 3 pacientes en espera para venir al continente, y ya se mandó la ambulancia aérea. Ayer domingo lo pudimos establecer a través del Ministerio de Defensa, hablamos con el ministro Lofredo, ¿sí? Entonces establecimos ya la conexión, pero este es un ministerio de gobierno, es un ministerio en el gobierno en el cual nosotros los ministros estamos articulados y siempre tenemos una actitud propositiva para decir sí, estamos aquí y vamos a resolver, porque acordémonos que estamos en nuestro eslogan, este es el gobierno del Nuevo Ecuador que resuelve, y tenemos que decirlo. Qué bueno que menciona lo del tema de articulados. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad para los médicos, sobre todo quienes tienen que hacer su servicio en la ruralidad? Ya denuncia la Federación Médica aproximadamente 700 casos de extorsiones hasta el momento, y ya profesionales de la salud han muerto en manos de estos miembros de grupos de delincuencia organizada o grupos terroristas. ¿Tiene un plan actualmente? ¿Cómo van a ayudar a ellos que se sienten atemorizados porque ya no pueden trabajar con los constantes amedrentamientos de estos vacunadores? Sí, miren, el sistema sanitario, si bien es cierto, ha tenido sus debilidades, y las debilidades no son propias nuestras, sino por la inseguridad. Y tenemos que ser claros y frontales en esto, y por eso justamente estos espacios nos permiten establecer un mecanismo en el cual la ciudadanía esté informada de lo real. Nosotros en el sistema sanitario tenemos 11.016 médicos rurales. Estos médicos, estos son profesionales rurales que están siendo médicos, son allí enfermeras, odontólogos y obstetras. Estos 11.000 profesionales de la salud rural están distribuidos en 1.975 centros de salud, ¿sí? De los cuales el 78% de estos centros de salud solamente tienen médicos rurales. ¿Sí? En este año, desde diciembre que vino la nueva corte de médicos rurales, hemos tenido nosotros 10 denuncias por extorsión a nuestros médicos. 10. ¿Qué hacemos? Formales, asentadas en fiscalía. Formales y asentadas, porque esas son las que nos convienen. De ahí solicitudes para cambio, tenemos montones. Ministro, pero ¿no va a suspender el servicio en la ruralidad hasta que les ofrezcan las garantías necesarias? Oiga, ¿No? ¿Lo esto descarta? también la ciudadanía tiene que saberlo. Yo he escuchado la rueda de prensa de algunos gremios. Porque anunciaban movilizaciones. Pero por supuesto, y esto, gracias por la pregunta, ¿verdad? Cuando usted me hace las preguntas me permite establecer los insumos que tenemos nosotros justamente en la respuesta. ¿Por qué? Porque yo escucho los gremios y ¿qué es lo que dicen? No, que no tiene que ser obligatorio.
O sea, usted se puede imaginar, el Estado invierte 130 millones de dólares anuales en nuestros médicos para que ellos estén en la ruralidad. El 78% de nuestros centros de salud, tipo A, tipo B, y algunos tipo C, cuentan con médicos rurales, el 78%. ¿Usted se imagina qué pasaría con el sistema sanitario donde yo extraigo a los médicos rurales, ¿sí?, y los dejo sin sus médicos, de los cuales ellos saben que cada año viene un médico para ellos? ¿Y qué pasa con los usuarios de ciertos hospitales, si me permiten, honor al tiempo? ¿Han analizado el código plata? ¿Hicieron una evaluación? Porque todavía hay ciertos miembros que, según denuncian, se apoderan de los hospitales. Permítame aterrizar en la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hemos hecho, y esto para los médicos rurales, ayer tuve la reunión, ayer domingo tuve un café con la representante nacional de los médicos rurales. Dianita, le expliqué, mire, usted, sí, doctor, porque también tiene la misma, porque nosotros nos dejamos llevar de lo que dicen las federaciones, pero a mí se me gustaría que lo sienten el ministro para que lo escuchen, porque soy la autoridad sanitaria y tengo las respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene y me dice, sí, pero somos extorsionados. Le digo, pero mira, Dianita, aquí yo tengo las 10 denuncias de extorsión que tuve en los 6 meses. 10 denuncias, ¿por qué? Porque a nuestros médicos, y se los digo a nuestros médicos rurales, denuncien, pongan con el respectivo sustento en la fiscalía y en ese momento nosotros los extraemos del lugar donde están para que ya no tengan, para que no tengan temor a que tengan que asistir. Ya no van a asistir y empezamos nosotros el mecanismo a dónde los situamos a estos médicos. Pero solamente 10 han hecho esa denuncia. ¿Por qué? Porque dicen, algunas no son tan reales. Otras son reales, otros dicen tener miedo, pero en el momento en que nosotros decimos, yo tengo miedo de poner la denuncia, nosotros establecemos la denuncia con el respectivo sustento, nos lo trae a nuestro distrital, acá tenemos nosotros un servicio en el cual estudiamos la causa y extraemos al médico y lo hacemos itinerancia. Y de hecho, el médico, yo he conversado con los familiares del médico que falleció y les he expresado mis condolencias y el sentirnos nosotros, porque yo también fui representante de los médicos rurales en su momento, y sé lo que se siente, sé lo que es de sentir la partida de alguien muy cercano a nosotros, pero también tenemos que hacerlo. Nosotros le pedimos al médico que ponga la denuncia, no la puso. Si lo hubiese puesto con seguridad, lo hubiésemos extraído de su lugar y estuviera hoy por hoy todavía con nosotros. O sea, la denuncia para nosotros es importante porque es la evidencia y es lo único que nos permite a nosotros sacar al médico y que haga itinerancia en otro sitio, quizás con más seguridad. Y para decirle, en esta semana nosotros hemos conversado con la ministra Palencia, justamente porque estamos llegando a un acuerdo para tener lugares de salud con seguridad y protegidas, en las cuales en los sitios vamos a iniciar con un piloto de los sitios con mayor incidencia de extorsiones, donde va a haber seguridad. De hecho, hablando de las extorsiones, en el Monte Sinaí nosotros tenemos dentro del hospital un centro donde hay un mini cuartel de policías que le dan resguardo a los médicos dentro del hospital, justamente por los códigos plata que son más frecuentes en este lugar. Los militares están en la parte posterior y eso lo hicimos hace 15 días atrás en una reunión interministerial que tuvimos en la gobernación del Guayas. Ministro, le agradecemos y lo invitamos desde ya para que en una futura ocasión podamos ahondar en estos temas que son de interés nacional sin duda alguna. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un saludo a la ciudadanía. Muy bien, a esta hora nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Permanezcan con nosotros. Solucionar en la vida con amor. Eso, muy bien. ¿Tú que estás de rojo? De rojo, rojo de amor y rojo pasión. Gracias, querida Adri, un gusto compartir contigo. Igualmente, hoy. Rosita, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. ¿Ya viene? La noticia en la comunidad enseguida para ustedes.